Este es el soldador más barato de Amazon. Con él he hecho toda esta casa contenedor desde el principio. Hoy vas a saber definitivamente qué soldador te hace falta. Yo mismo te recomendaré uno dependiendo de tu situación. Comenzamos. Ahora ya, con este proyecto terminado, voy a comenzar un nuevo proyecto en el que vamos a soldar muchísimo. Y por eso he renovado el equipo. Y te preguntarás, ¿es necesario? ¿Es suficiente con este soldador? ¿Realmente debo gastar tanto en este otro? ¿O comienzo con un básico de electrodo como este? Hoy sales de dudas, vamos a verlo. Primero, has de saber que en los siguientes vídeos vas a ver mucho trabajo de construcción y soldadura, por lo que es importante que aprendas lo que comentamos aquí para poder comprender de forma correcta lo que está por llegar. Bien, antes de comenzar con el soldador que tú necesitas, es importante saber una cosa: tu situación. ¿Eres una persona que jamás ha soldado y quiere iniciarse? ¿O has soldado alguna vez, pero te gustaría tener tu propio equipo de soldadura para seguir trabajando en tus proyectos? ¿No quieres gastar demasiado porque vas a usar el soldador una vez cada 2 meses? Entonces buscas algo económico. Yo te recomiendo encarecidamente este. Pero pasemos a algo más práctico y te lo muestro. Cuando hablamos de soldador, lo primero que se nos viene a la cabeza es el típico soldador MMA, o más comúnmente conocido, el de electrodo revestido. Sé que el electrodo causa un poco de pavor a esas personas que jamás han soldado o incluso a esos principiantes que lo han usado un par de veces. ¿Cuál es el problema o qué es lo que pasa? Lo normal en los inicios. Se te pega el electrodo, se te hacen agujeros en el tubo, la soldadura queda extremadamente sucia y hay que limpiarla y repasarla varias veces. Sí, estos son cosas que pasan, no nos engañemos, pero es por desconocimiento. Solucionémoslo. Mira, hay varias razones por las que pueden pasarte estas cosas. 1. Los electrodos están húmedos. Sí, cuando sueldas esporádicamente y dejas el paquete de electrodos abierto, estos cogen humedad. Cuando pasa esto, hazme caso, se nota y la soldadura se complica bastante. Hay unos mini hornos que secan los electrodos para poder usarlos, pero no entraremos en esto. Cuida tus electrodos, guárdalos bien, manténlos cerrados y lejos de la humedad. 2. El problema de los agujeros. Esto suele pasar porque tenemos la potencia del soldador demasiado alta. Únicamente deberíamos de bajar el amperaje y solucionado. Además, un tip para soldar es que crees la gota en el lado más resistente o más grueso, en este caso la esquina del tubo, y luego la mueves hacia el otro lado, haciendo así movimientos continuos. 3. La escoria. La escoria es esta capa que se crea sobre la soldadura. Si la soldadura sale bien, esta queda como una cascarilla que sale toda de una pieza. Es un gustazo cuando sale así. Para eso tenemos que tener el soldador bien regulado y el electrodo en condiciones óptimas. Cuando el trabajo no sale perfecto, simplemente tenemos que picar y limpiar esa escoria o cascarilla. Hay ocasiones en las que incluso puede salir peor, y al limpiar la escoria nos demos cuenta de que hay agujeros y zonas mal soldadas. Tendremos que limpiar bien la escoria y volver a puntear esas zonas. Además, fíjate en la distancia que hay desde tu mano hasta la punta del electrodo. Para ir bien necesitas un pulso de cirujano, o un simple truco que te enseñaré más adelante. Mira, después de estar un tiempo soldando bastante a menudo, me he dado cuenta de que el soldador MMA o electrodo revestido es muy cómodo, sobre todo en depende qué situaciones. Pero también recuerdo que en mis inicios no me gustaba nada, me complicaba muchísimo las cosas. Mi consejo, si no has soldado nunca y no vas a soldar demasiado, esta no es tu opción. Veamos el siguiente. Soldador de hilo tubular Flux. A este a menudo se le confunde llamándolo Micmac sin gas, pero no es del todo así. El proceso Micmac usa gas, este no, y eso lo hace infinitamente más sencillo. Con este únicamente te tienes que preocupar de usar el hilo correcto, el hilo tubular Flux. No tienes que preocuparte de si una conexión va en el positivo, otra en el negativo, tampoco de qué gas usar, porque con este método no hace falta gas. Esto para los nuevos simplifica muchísimo las cosas. No tienes que aprender los distintos tipos de gases que se usan en la soldadura.
Por cierto, a la hora de cambiar la bobina, ten cuidado. No apretes demasiado porque este hilo no es macizo, sino que es tubular. Se le dice hueco, pero en realidad en su interior tiene una mezcla de minerales que se queman durante el proceso de fusión. Proceso por el cual se crea esta escoria. Sí, muy parecido al electrodo, pero a una escala mucho menor. En cambio, en la práctica es infinitamente más sencillo de aprender con este proceso que con el electrodo. Es un sistema muy parecido al MIG-MAG. Sencillo. Apretamos el botón y sale el hilo. Si el hilo toca el metal, se crea el proceso de fusión. Podríamos soldar sin esta boquilla, ya que esta está creada para dirigir el gas, y esto funciona sin gas. Ahora bien, es cierto, al contrario que con la soldadura MIG-MAG, que se suelda en dirección hacia adelante, en este caso es mucho mejor soldar hacia atrás. Y el bonus para soldar como un pro: apóyate en la otra mano, sea con el método que sea. Usa esta mano para apoyarte. Notarás una mejora y una comodidad por 100. Esto nos ayuda a mover la antorcha correctamente, a enfocar el punto donde queremos soldar y a que se nos mueva menos por el tembleque de la mano. Además, puedes soldar en exterior sin problemas. No generas ninguna pérdida de gas. Hasta aquí todo guay. Económica, fácil de usar, rápido aprendizaje, no necesitas gas, genera poca escoria. Ahora tocan los contras. El principal, en mi opinión, la enorme cantidad de proyecciones que suelta. Sí, esas chispas que ves que se pegan y adhieren en todos lados, sobre todo en la boca de la antorcha. Esto tiene fácil solución usando un spray que evita que las proyecciones se adhieran, pero yo no tengo ese spray. Otro contra podría ser el hecho de que produce una mínima escoria. Y no me vienen más contras a la cabeza. Yo opino que esta es la opción perfecta para esos que quieren iniciarse en el mundo de la soldadura. Hoy en día hay máquinas para este tipo de proceso bastante más pequeñas y menos pesadas que esta. Pero yo, la verdad es que estoy muy contento con ella. La uso continuamente y la seguiré usando de forma regular. Te dejo su enlace de Amazon por aquí abajo en la descripción. Y vamos con el nuevo soldador. Esto es la hostia. La creme de la creme. Marca Cevic, pioneros en la industria de la soldadura. Con este soldador podemos utilizar el proceso de soldadura MMA o electrodo revestido. También podemos ponerle una bobina de hilo tubular flux y soldar con la antorcha y sin gas. Pero es que además podemos soldar con gas. Sí, podemos sumarle una botella de gas y soldar con el proceso de soldadura MIG-MAG. MIG o MAG, el proceso es el mismo, solo que en una se usa un gas inerte y en la otra se usa un gas activo. En el proceso MIG, Metal Inert Gas, se usa un gas llamado argón. Argón puro. Hay otros, pero en Europa este es el más común. Este solo se usa para soldar materiales como aluminio, níquel, cobre o titanio. El proceso MAG, Metal Active Gas, utiliza una mezcla de argón y CO2. Este para el resto de materiales. Dependiendo del material que vayamos a soldar, se usará una mezcla con más o menos CO2. ¡Canal! ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué raro! Yo, para estas pruebas que estás viendo aquí, estoy utilizando esta botella desechable, con una mezcla de CO2 al 15%. En realidad ahora la voy a probar. Voy a montarla y enseguida verás el resultado espectacular que tenemos con esto. Para este caso vamos a usar hilo macizo. No es como el hilo tubular flux, sino que es macizo en este caso. Bien, lo tengo todo listo, no te voy a engañar, no he programado nada porque la máquina se programa automáticamente, ahora lo veremos. Solo me falta abrir el gas, que lo tengo aquí, está el gas abierto y vamos allá. Madre de Dios. Hostia puta. ¡Wow! ¡Qué guay! Es una pasada. Es
Es que queda la soldadura extremadamente limpia y extremadamente bien. Estoy encantado. Nada de escoria, todo súper limpio. Además, sin tantas proyecciones. La verdad es que es un lujo soldar con una máquina de estas y con gas. Es otro nivel. Además que te ahorras un montón de tiempo y trabajo a la hora de limpiar esto. Esto queda también que depende del trabajo que estés haciendo. No hace falta limpiarlo, es que queda súper limpio y súper bien. Este proceso es fantástico, aunque no puedes usarlo en cualquier momento. En un caso en el que vayamos a soldar en exterior, se nos puede complicar, ya que a la mínima brisa o al mínimo aire haría que este gas ya no trabaje correctamente y la soldadura no nos quede como nos tiene que quedar. Perderíamos el gas, por así decirlo. En un caso como este, en el que tenemos que soldar en exterior, quizás sería más adecuado un proceso MMA o el electrodo revestido o el flux. Como ninguno de estos dos procesos lleva gas, no tendríamos demasiado problema. Con este soldador también podemos usar el proceso de soldadura TIG. El proceso TIG es este en el que tienes una pequeña antorcha por la que solo sale gas y tiene una punta de tungsteno. Como curiosidad, el tungsteno es el metal que más temperatura soporta en todo el mundo. He estado ya toqueteando este soldador y la verdad es que me ha encantado. Parece que lo hayan hecho para tontos, por así decirlo, por la sencillez a la hora de usarlo. Simplemente le dices el proceso de soldadura que vas a utilizar, el tipo de material, el grosor y ya está. Él lo automatiza todo. No te tienes que preocupar ni de amperajes ni de nada. Tú solo a soldar. En próximos vídeos veremos cómo funciona. Entonces, ¿qué soldador te recomiendo? Primero, creo que es el momento perfecto para que te suscribas y le des un like, que a mí eso me ayuda mucho. Y siguiendo con el soldador que te recomiendo, verás, si nunca has soldado y no vas a soldar muy a menudo, no te quieres complicar y buscas algo económico, sin duda te recomiendo este. Ahora bien, si eres principiante, pero quieres aprender, tu intención es soldar muy a menudo y darle bastante uso, y te puedes permitir invertir un poquito más, entonces te recomiendo este sin duda. Todo en uno, no te hará falta nada más. El de electrodo, bueno, requiere de más experiencia, el proceso de trabajo suele ser más laborioso, pero hay ocasiones en las que nos puede ir perfecto. Sí, dependiendo de la situación, a veces esta es la mejor opción. Además, estos suelen ser bastante económicos. Espero haberte sacado de dudas. En el siguiente vídeo comenzaremos a construir esta estructura.